Yo les platicaba hace un rato que muchos de nuestros adultos mayores tienen vulnerabilidad. Ahora bien, les quiero compartir que de las actividades básicas de los adultos mayores, como es caminar, acostarse, andar sin ningún apoyo en casa, el 18.4% de los adultos mayores tienen dificultad para caminar. El 15.3% de los adultos mayores en nuestro país tienen dificultades para acostarse. Y fíjense, eso ya pone en la mesa de discusión la parte de que muchos de los adultos mayores para sus actividades de la vida diaria, pues tienen muchas dificultades para ser independientes. Sabemos que muchos adultos mayores comparten el espacio físico, pues con familiares, con hijos, con nietos, incluso algunas con la pareja. Y es más frecuente que esto suceda con las mujeres, porque si bien el índice de viudez es más alta para las mujeres, entonces es más probable que exista una feminización de la vejez. Los hombres mueren a edades más tempranas que las mujeres. Ahora bien, de las actividades instrumentales de la vida diaria, como es comprar, salir a la farmacia, traer medicamentos, la compra de alimentos, el preparar los mismos alimentos, también hay unas cifras muy altas. Ustedes pueden observar en la pantalla, 17% tienen dificultad para salir a comprar. Y comprar significa pues que hay muchos adultos mayores, pues esta parte de la movilidad pues se les complica. Incluso ahora, bueno, es más frecuente que las compras se hagan en los supermercados y no con las pequeñas tiendas que hay cercanas, ¿no? Entonces, la misma estructura que hemos ido construyendo social, pues ha delimitado la posibilidad que nuestros adultos mayores tengan esta cercanía con las tiendas. Empiezan a desaparecer las pequeñas tiendas y ahora empieza pues a florecer mucho todo lo que tiene que ver los supermercados y los grandes comercios, lo cual también para los adultos mayores implica pues una dificultad. El 10.6 tienen dificultad para preparar alimentos. También eso habla mucho pues de la dependencia de los adultos mayores para la elaboración de sus propios alimentos. Es muy curioso, pero esto de las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales, yo luego lo platico con estudiantes de la misma universidad, porque esto nos lleva también a una invitación a prepararnos como sociedad en el sentido también de las mismas estructuras físicas. Muchas veces los parques públicos, las tiendas comerciales, no pensamos en los adultos mayores. No hay en ocasiones un adulto mayor, a lo mejor se podría movilizar con su bastón, con su andadera o caminando despacio si tuviéramos unas buenas banquetas, un buen espacio físico y lamentablemente no lo tenemos en nuestro país. En otros países sí han trabajado esto, ¿no? Seguramente ustedes lo han escuchado, de este término de ciudades amigables con la edad, que tiene que ver precisamente con esto, de crear condiciones sociales donde los adultos mayores puedan tener posibilidad de movimiento, ¿ok? El comprar los alimentos también, ahora que surgió la pandemia, pues hay personas que han tenido posibilidad de hacer sus compras a distancia, pero no siempre suele pasar esto, ¿ok? Uno, por la cuestión económica y otra, porque seguramente hay lugares en los cuales ciertos supermercados no se acercan a esas colonias. Entonces, también eso pone en gran desventaja a nuestros adultos mayores. Yo supe la semana pasada de unos adultos mayores que quisieron hacer compra de su súper a través de línea para no salir de casa porque viven solos y son adultos de 75 años y una cierta marca comercial, que no lo diré por guardar un poco la confidencialidad, pero en su página de internet aparecía que esa colonia donde vivían las personas adultas no tenía acceso, ¿no? Entonces es muy curioso cómo también toda la infraestructura que tenemos ahorita está limitando la posibilidad que los adultos mayores que tienen dificultad para las actividades instrumentales de su vida diaria no puedan acceder a la compra de su súper. Y bueno, ¿qué decir de la compra de los medicamentos? Hay farmacias que han abierto la posibilidad de enviar las cosas a casa, pero no todas llegan a todas las colonias, ¿okay? Porque tiene que ver con la infraestructura. Entonces,
También es una invitación que esta pandemia nos deja como sociedad. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas a nivel personal, a nivel profesional, pero me parece que también a nivel de la estructura social, de las condiciones, también nos deja muchos aprendizajes. ¿Sí? La que sigue, por favor, Rebe. Ok, ¿qué cosas debemos cuidar de nuestros adultos mayores? Es muy importante visualizar que las cosas que tenemos que cuidar de nuestros adultos mayores son estas que yo ahora nombro, pero seguramente se amplía más la lista, que tiene que ver en no tener celebraciones. Sabemos que, bueno, acaba de pasar el 10 de mayo, también están ahorita en un proceso de las graduaciones de las escuelas. Es muy importante cuidar a nuestros adultos mayores. No tenemos ninguna dificultad si las celebraciones se posponen. Sé que es muy importante el 10 de mayo, el Día del Maestro que estamos celebrando hoy, las graduaciones, ¿no? Incluso los cumpleaños mismos que pueden ser de los padres o de los hijos, pero hay que tener mucho cuidado en no celebrar en este momento. La sana distancia, como nos han invitado, yo creo que es muy importante también tenerla en el radar. ¿Okay? Es muy importante también cuidar en los adultos mayores el tener los medicamentos necesarios. Seguramente ustedes lo vivirán en casa, hay adultos mayores que de repente se les está acabando el medicamento y no avisan a los cuidadores. Se me está acabando el medicamento, solo tengo medicamento para 2 días. Eso también es muy importante, que los adultos mayores que estén tomando medicamentos tengan pues sus kits de medicamento adecuados en casa. La parte de los insumos básicos de alimentación. Muchos de nuestros adultos mayores, sobre todo en nuestra cultura en México, sabemos que somos mucho de la tortilla, de preparar la comida, y para muchos adultos mayores el pedirles, por favor, papá, mamá, en esta pandemia procura no pedir tortillas, sino más bien pues comamos con pan de caja. Para muchos adultos eso es complicado también por las mismas costumbres que ellos tienen de muchos años de estar con un cierto tipo de alimentación. Entonces, en la medida de lo posible, cuidar que sus insumos básicos de despensa pues sean lo más cercano a lo que ellos están acostumbrados. Las nuevas generaciones pues hemos tenido que adaptarnos a la comida que ya está congelada. Y muchos seguramente ustedes en casa han tenido que, pues, que aprender a comer comida congelada. Y bueno, la generación de los adolescentes y jóvenes lo hacen sin ninguna dificultad. A lo mejor la generación de la edad adulta media, gente de 40 a 45 años, igual nos hemos ido adaptando a la gente de 50. Pero los adultos mayores, pues tienen también muy arraigados sus estilos de alimentación. Entonces, procuremos en la medida de lo posible tener los insumos de su despensa lo más cercano posible a lo que ellos están acostumbrados. También por ahí pongo lo de las citas. Es muy importante cuidar las citas médicas. Si los adultos mayores están en buenas condiciones de salud y la cita no es urgente en este momento, es necesaria, pero no imprescindible, se pueden hacer cambios de cita con médicos, ¿ok? Y claro, mucho más los cambios de cita con otros servicios que no son de suma necesidad en este momento. Hay adultos mayores que, bueno, he escuchado a mis amigas y amigos que de repente, mi hijo, es que yo tenía mi cita para el estilista, tenía mi cita para que me cortaran mis uñas. Ese tipo de cosas, bueno, son importantes, pero no son imprescindibles. Entonces, invitar a los adultos mayores a que se pueda hacer también una modificación de estas citas. Y por supuesto, el no tener contacto con los espacios públicos. Lamentablemente, seguramente ustedes lo han vivido, por esta necesidad que tenemos de salir a comprar víveres. Hemos observado en los supermercados, en los mercados, en las calles, todavía mucha gente adulta mayor sin cubrebocas y pues asumiendo que no pasa nada y que ellos no se van a contagiar. Entonces es muy importante evitar los espacios públicos en la medida de posibilidades. Y también la invitación que yo les haría es, las personas que son cuidadoras de adultos mayores también es importante el usar cubrebocas, porque muchos de los cuidadores, si son cuidadores que
que vienen de trabajos en otros lugares también tienen pues mucho más posibilidades de no tener todos los insumos necesarios para no contagiar a un adulto mayor. Entonces, los cuidadores, es importante desinfectarnos las manos, también el uso de cubrebocas cuando estamos cercanos a nuestros adultos mayores. ¿Ok? Eso es un poco como lo que pues, yo quería compartirles. La que sigue, por favor, Rebe. ¿Qué cosas tenemos también que fortalecer mucho en nuestros adultos mayores? Algo que es indispensable es pues el tema de la salud. Procurar que los adultos mayores tengan momentos de hacer ejercicio, también que tengan momentos de meditación, que tengan posibilidades de leer un libro. Hay adultos mayores que disfrutan mucho de estas actividades, disfrutan también mucho el cuidado de sus plantas, de sus jardines, entonces también en esto sí lo pueden seguir haciendo si están en un espacio pues que no se necesite salir de casa. Cocinar también a muchos adultos mayores, para ellos les crea un gran gusto por la cocina, entonces también en eso. Algo que es muy importante cuidar en los adultos mayores durante esta pandemia, aparte de esto que les comento, es la alimentación. Es muy importante el cuidar la alimentación. Fíjense que muchos de los adultos mayores llegan a una edad en las que de repente se les quita el apetito. Tienen lo que se conoce como la hiporexia. Pierden el apetito por la comida. Y ustedes saben que los adultos en edad media empiezan a perder el gusto por la comida porque sus papilas gustativas también van perdiendo sensibilidad. Por eso muchos adultos mayores tienen la necesidad de poner más sal. Esto también provoca que en ocasiones los adultos mayores pierden el gusto por la comida, ya no lo disfrutan tanto. Y bueno, han leído seguramente ustedes que durante el contagio, cuando una persona está contagiada, una de las características es que empiezan a perder el gusto y el olfato. Entonces esto también hay que tenerlo muy pendiente en el radar. Si es algo que ya sucedía, bueno, ya estamos como familiarizados con esto. Pero si empieza a haber síntomas de esto, es muy importante pues atender esta situación. ¿Okay? Hay diferentes cuestiones que provocan el no gusto por la comida, como puede ser un medicamento, que a lo mejor es un medicamento muy fuerte y eso hace que disminuya el apetito. También si no hay una actividad física, el desgaste energético es menor. Eso también provoca que los adultos mayores dejen de tener hambre, ¿ok? Y bueno, también la parte del aislamiento social que ellos están teniendo en este momento, pues provoca en muchas ocasiones un sentimiento de soledad, de sentirse que han perdido la cercanía de sus seres queridos. Sobre todo, bueno, es muy frecuente en nuestra cultura que las comidas, sobre todo los fines de semana, son más familiares. Hay familias que tienen, pues, por costumbre visitar a los abuelos los sábados y los domingos, comer con ellos, la alegría que los niños pueden contagiar a los adultos mayores. Y ahora con la pandemia no tienen la presencia de los nietos o de los hijos. Eso provoca que también los adultos mayores vayan sintiéndose pues solos, aislados, sin el ruido, este ruido que es muy agradable de la risa de un niño. Entonces, esto también es muy importante que lo tengamos presente, que si los adultos mayores han perdido el gusto por la comida, no es una cosa aislada, también se debe también en muchas ocasiones por esto que estamos viviendo del confinamiento. Ahora bien, no hay que exigir a los adultos mayores que coman, más bien pues hay que dialogar porque seguramente puede ser alguna cuestión también emocional que se liga a los alimentos. Entonces, bueno, podemos empezar dándoles pequeñas cantidades. La alimentación también, la masticación, que sean cosas fáciles de masticar. Y bueno, procuremos que la comida sea lo más cercana a lo que ellos están acostumbrados. Ya les decía hace un rato que en muchas ocasiones las nuevas generaciones pues hemos tenido que aprender a comer cosas que a lo mejor no comíamos congelados, pero los adultos mayores no. Entonces procuremos que la alimentación sea mucho más cercana al gusto que pues ellos tienen. ¿Ok? Y otro factor que es muy importante tiene que ver no con lo físico, sino con la parte emocional. Es muy importante que identifiquemos que los adultos mayores en el confinamiento están presentando también emociones diferentes.
Pueden presentar enojo, pueden presentar tristeza, pueden presentar frustración, pueden presentar estrés, pueden presentar incluso soledad. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista que más allá del aspecto físico de la salud, tenemos también otro espacio que es muy importante cuidar como familias y como sociedad. ¿Podrías, Rebe, por favor, la siguiente lámina? En esta lámina que ahora les presento, que ahorita se proyectará, tiene que ver con estas cuestiones del estrés. Es muy importante, bueno, trabajar con los adultos mayores el estrés, hacer respiraciones, procuremos que los adultos mayores tengan también pues su espacio tranquilo, que escuchen a lo mejor las noticias de lo que está pasando, pero no en exceso, porque también en muchas ocasiones eso provoca estrés. El no saber también de la familia puede provocar estrés. Sabemos que mucha gente que trabaja en el área de salud, pues obviamente los padres de familia se han de preocupar porque el hijo médico, la hija enfermera está en guardia y eso provoca también una preocupación muy grande y eso provoca en muchas ocasiones el estrés, el no saber y el no tener noticias. Entonces es muy importante pues hacer varios ejercicios, hay varios ejercicios que se pueden hacer. Afortunadamente con esto del internet ya tenemos muchos manuales para reducción del estrés, respiraciones. Una compañera nuestra del departamento hizo también una plática de este tema y entonces es muy importante pues hacer ejercicios que nos disminuyan esto. Hay personas que están viviendo con enojo porque no han podido ver a sus seres queridos. Ustedes saben que en este ciclo del duelo, para mí estamos viviendo un proceso del duelo y dentro del proceso del duelo, pues hay una fase que tiene que ver con el enojo que nos genera el no poder ver a nuestros seres queridos, el llevar varios días confinados. Entonces, eso también es importante dialogarlo con nuestros adultos mayores y estar pendientes. Ahora, el temor, muchos adultos mayores también han presentado temor. Me voy a contagiar, están pues muy pendientes del alcohol, lavarse las manos y todo, pero pues hay adultos mayores que dicen, acabo de ver a la persona que me vino a entregar tal cosa, vi a mi vecina, me saludó, no supe si saludarla o no, incluso tienen temor a contagiarse, ¿no? Por este coronavirus, tienen temor a morir también. Ustedes saben que, bueno, de los 3 temores que tenemos los seres humanos, uno es eso, ¿no? El morir, el enloquecer y el vivir en soledad. Y entonces muchos de los adultos mayores pues viven esto también, ¿okay? La tristeza porque en muchas ocasiones el no ver a nuestros seres queridos también nos provoca pues un sentimiento de desánimo, un sentimiento que en muchas ocasiones nos lleva a dejar de comer, un sentimiento que en ocasiones nos da más ganas de estar durmiendo que estar haciendo actividades cotidianas. Hay que estar muy atentos en toda esta parte emocional de los adultos mayores. Hay adultos mayores que viven con frustración, sintiendo que no pueden ayudar más en casa, que no pueden ayudar a sus hijos, sintiéndose inútiles. Y eso no es adecuado para los adultos mayores porque finalmente todas las personas, estando aún en condiciones vulnerables, tenemos la capacidad de ayudar a otros, pero ahora en el confinamiento, muchos de los adultos mayores no tienen ni posibilidad de ayudar en algo a los hijos o a la familia o a la comunidad. Y bueno, la ansiedad, que también es otro aspecto que se está sumando con, no solo con los adultos mayores, sino en varias generaciones y en diferentes etapas de la vida. Y bueno, el tema de la soledad. Muchos adultos mayores, pues con el confinamiento, han sentido soledad y se han sentido pues lejanos de sus seres queridos. Ahora bien, el tema de la soledad es un tema que les voy a compartir en la siguiente lámina, una definición que a mí me gusta mucho de un autor que se llama Cardona, que habla que el sentimiento de la soledad es una vivencia desfavorable en la cotidianidad de los individuos. Sentir la soledad es una sensación que se relaciona con la tristeza y se describe como un sentimiento interno y doloroso, mientras que el estar solo lo denominan como la carencia de compañía, tanto de los contactos sociales como familiares. Aquí la soledad tiene 2 matices, una soledad que es real, que podemos decir estoy solo, no hay nadie en casa, pero también otra soledad que es una soledad emocional,
Y esa soledad emocional se vincula más a este sentimiento interno. Este sentimiento interno de la soledad es un sentimiento doloroso. Entonces, muchos adultos mayores en este confinamiento han tenido que vivir una soledad emocional. Una soledad que les ha llevado pues a un sentimiento de mucha tristeza y un sentimiento de sentir poca compañía de estos contactos sociales. Recordemos que el contacto social con los seres humanos es muy importante. El contacto con otras personas es muy importante. Desprendemos oxitocina, esta hormona que nos ayuda a sentir placer, a sentirnos alegres, se provoca precisamente por tener la cercanía de otros. Y tenerlos y tocarlos y abrazarlos y sentir que están con nosotros. Y esto ahorita en el confinamiento se ha perdido. Y fíjense, en nuestro país, más de 15 millones de personas de 60 años, de este porcentaje que hablábamos de los 15 millones, hay casi 2 millones de personas que viven solas. Y eso es un dato, pues, un poco alarmante, porque entonces significa que las personas que aún viviendo solas podían hacer su actividad de la vida cotidiana fuera de su espacio privado, pero con este confinamiento han tenido que cerrarse en sus casas, encerrarse en su espacio. Y eso de alguna manera pues nos lleva a pensar que en nuestro país tenemos más de 2 millones de personas adultas mayores que están viviendo este sentimiento. Esta es una emoción muy dolorosa. Es muy curioso, pero la soledad se puede mirar como en 3 niveles. Una soledad que es transitoria, podríamos pensar que las familias que ven y que están cercanas a sus padres y que ahorita no han podido reunirse en las comidas familiares, viven una soledad transitoria. Y es una situación también de alguna manera situacional por el coronavirus. Lo grave de esto es cuando esta soledad, que puede ser transitoria y situacional, se vuelve una soledad crónica. Y seguramente muchos de nuestros adultos mayores ya viven una soledad crónica. Entonces, se suma todavía la soledad crónica, pues con esta soledad situacional y la transitoria, y esto hace que se agudicen más estas emociones, pues, de mucha tristeza y mucho dolor al interior, ¿ok? Mucho, que tiene que ver con una imagen de una escultura. Es una escultura hiperrealista que se hizo en Bilbao y que es una escultura que habla de la soledad y el aislamiento de los adultos mayores. La imagen que ustedes ven a su izquierda, esa es la escultura. El recuadro pequeño que ustedes ven en la parte superior es la persona real, que se llama Mercedes, que es la protagonista real española, la señora, que pues, es una manera de dar a conocer que la vejez en Europa está siendo un problema muy preocupante. No se logra ver en la imagen, pero la escultura tiene en la mano un reloj haciendo pues énfasis en esta cuestión de que el tiempo está pasando y que la persona está sola. Se sabe que muchas de las personas adultas mayores en Europa, y creo que en México también nos está pasando, que el único contacto que tienen con otros seres humanos tiene que ver con estas atenciones asistenciales que se dan. En nuestro país tenemos algunas instituciones como Cáritas, el Banco de Alimentos, que son instancias que de alguna manera llevan la despensa a los adultos mayores. Y bueno, en Europa esto ya es mucho más frecuente. Entonces, pues esta imagen ojalá nos lleve a reflexionar que nuestra soledad de los adultos mayores y el aislamiento es una cosa que tenemos que empezar a trabajar, que el tiempo ya nos está ganando, ¿ok? Porque estamos hablando ahorita del confinamiento, pero finalmente el confinamiento pone en evidencia una necesidad social que tenemos con nuestros adultos mayores. Ok. Bueno, les he de decir un dato curioso, pero bueno, esta escultura, omití decirles que es de un mexicano, de Rubén Orozco, que es un escultor de Guadalajara. Él es el que elaboró esta escultura, que es muy interesante y pues muy, muy fuerte. Ahora bien, ¿qué nos invita todo esto de la parte emocional y de la parte social y de la vulnerabilidad de nuestros adultos mayores? Yo lo pondría en una palabra que se refleja en la siguiente lámina, que es acompañar. Me parece que esa es la clave de los adultos mayores. Podemos acompañar a nuestros adultos mayores en diferentes niveles. Seguramente, pues muchos de nosotros tenemos que trabajar desde casa,
muchos tenemos también nuestros trabajos de atención a los hijos, a la pareja, a la comunidad, al mismo trabajo, los que trabajan en el área de salud, pero podemos acompañar a la mejor en la distancia. Este confinamiento ha llevado a muchos adultos mayores a aprender a utilizar las redes sociales, el teléfono celular, las camaritas estas con los teléfonos, el mismo internet, las plataformas. Y bueno, los adultos mayores pueden aprender estas nuevas plataformas y estas nuevas maneras de comunicación. Si no hay una computadora, pues una llamada telefónica, ¿no? De repente podemos visitar a los adultos mayores, hacer una llamada a los adultos mayores que conozcamos. Veo que, por ejemplo, ahorita estamos conectados, no sé, 15 personas, 12 personas. Estas personas podemos hacer una llamada a 2 personas adultas mayores y eso se hace una cadena también de acompañamiento con otras personas. Los tíos, los vecinos, los padrinos, los compadres, gente que conocemos que son adultos mayores, hacer una llamada telefónica no nos quita más que 10 minutos de la vida, pero puede hacer sentir a los adultos mayores que están acompañados en este confinamiento. Ahora bien, con este contexto que he compartido con ustedes, pues sí nos llevaríamos un poco a repensar la siguiente pregunta. Esta es una imagen muy bonita de adultos mayores y una imagen que es un reconocimiento a nuestros médicos. La siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta, lámina RB. La siguiente lámina nos hace una pregunta de que entonces cuál es el reto y cuál es la cuestión que nosotros nos tenemos que estar preocupando. ¿Cuáles serían estos desafíos que nosotros tenemos como sociedad? Miren, yo pensaría en 3 desafíos a lo mejor muy sencillos. El número 1 sería el modificar el rol gerontocrático que tenemos de nuestros adultos mayores. La que sigue, por favor, Rebe. El rol gerontocrático es este poder que han ejercido durante muchos años los adultos mayores en muchas comunidades indígenas. Ustedes saben que en las comunidades indígenas el rol que tienen los ancianos es de sabiduría. Incluso hay consejos de ancianos en muchas comunidades. Es importante que nosotros como comunidad también vayamos recuperando este rol de los adultos mayores. El rol que los adultos mayores tienen de sabiduría, de prestigio y de poder y de liderazgo. Lamentablemente en este contexto que tenemos en nuestro país y en el mundo, el rol de los adultos mayores se ha ido mermando y hemos ido quitando a los adultos mayores para darle paso a las nuevas generaciones. Entonces es una invitación que yo les hago a recuperar este rol de sabiduría que tienen los adultos mayores, este rol de estatus social, este rol que finalmente a todas las generaciones siguientes nos va a dejar muchos aprendizajes, toda la sabiduría que los adultos mayores tienen. Por eso, pues, nuestro querido Erickson hablaba perfectamente que la virtud de los adultos mayores es precisamente esa, la sabiduría, ¿no? Eso es una cosa que yo les dejaría ahí, pues, pendiente, que recuperemos este rol de los adultos mayores. El segundo, yo pensaría también que es importante hablar del edadismo. ¿A qué se refiere el edadismo? Este término está ahora ya clasificado como el racismo y el clasismo y el sexismo, porque nos habla que la sociedad, de alguna manera, estamos no tomando en cuenta a nuestros adultos mayores por simplemente ser adultos mayores. Estamos invisibilizando socialmente todo lo que ellos saben, ¿okay? Y se reproduce finalmente la valía de los jóvenes. Y entonces existe una vulnerabilidad de las personas mayores. Cuando de repente dicen, ya va a llegar a los 60, ya que se jubile, ya va a llegar a los 60, ya no puede estar a cargo de nada de esto, ya va a llegar a los 60, ya que no maneje, ya que no haga esto. Entonces es muy importante recuperar que llegar a una edad adulta no significa que no podemos hacer cosas y aprender nuevos procesos. Entonces esto del edadismo también creo que es un compromiso que como sociedad debemos de tener. Y por otro lado, el jovenismo sería pues lo contrario, el resaltar que solamente los jóvenes tienen habilidades para el manejo de ciertas cosas. Ahora con esto de aprender las nuevas redes sociales, a mí me ha impresionado que tengo compañeros de 80 años que han aprendido a utilizar las redes sociales y son académicos
con un gran prestigio que han aprendido a utilizar su tablet, aprender a utilizar el Zoom, el Teams y otras redes sociales. Entonces, no solo los jóvenes pueden aprender, sí podemos aprender de manera intergeneracional, pero bueno, no hay que favorecer solo a los jóvenes como que ellos pueden y ellos son como el centro, porque también los adultos jóvenes, ellos tienen que aprender de lo que ha pasado en las próximas generaciones, aprender de la experiencia de nuestros adultos mayores. Y por último, yo recuperaría la parte del reconocimiento de la diversidad, que sería el tercer aspecto. Entender que los adultos mayores somos diversos. Hay gran diversidad de adultos mayores. Adultos mayores que llegan a la vejez con buenas condiciones de salud, adultos mayores que llegan a la vejez sin condiciones de salud, y hay adultos mayores que nos dan cátedra a la gente adulta joven de ejercicio. Hay gente adulta de 75 años que todavía hacen mucho ejercicio, cognitivamente están en un florecimiento todavía de muchas ideas y muchos aportes a nivel social, académico, cultural. Entonces, eso también es bien importante, reconocer que tenemos gran diversidad. Y en esta diversidad, reconocer que, bueno, hay algunos que tienen muchos más privilegios que otros y que tenemos también un grupo de adultos mayores sin gran desventaja social. Un gran grupo de vulnerables de nuestros adultos mayores. ¿Okay? Y bueno, ya para finalizar, en la última lámina, pues les quiero compartir que es importante entonces que estemos pues con el radar muy prendido, atentos por nuestros adultos mayores, preocupados por nuestros adultos mayores, pero también ocupados. Esto lo ligo pues con mi beta jesuita, ¿no? Como decía Ignacio Yacuría, hacernos cargo, cargar y encargarnos de la realidad. Y finalmente a todos como sociedad, pues nos toca estar atentos a nuestros adultos mayores, estar preocupados por nuestros adultos mayores, pero también estar ocupados de los adultos mayores. ¿Okay? Y bueno, ya la última lámina, pues es una invitación que les hago a, pues como nos han dicho, a quedarnos en casa. Les dejo también en la última lámina mis datos de correo electrónico por si algún día quieren dialogar con una servidora. Muchísimas gracias, Lupita. Muchísimas gracias. Gracias, Eve. Gracias. Muy interesante. No sé si podríamos abrir un momento de diálogo, Rebe. Por supuesto. No sé si tenemos preguntas en el... Sí, ok. Sí, claro, porque tenemos comentarios y preguntas y también invitamos al resto de las personas que están conectadas con nosotros, si quisieran preguntarle algo a la doctora Lupita Chávez, nos puedan ir dejando en el chat sus comentarios o preguntas y poco a poco los iremos leyendo. Comienzo entonces con Don Ansin. Bueno, que muchas gracias por todas estas ponencias, le parece que le ayudan mucho y son interesantes. Cecilia nos da un comentario. La valoración geriátrica integral del adulto es de suma importancia a través de las diferentes escalas. Considero que es importante enfatizar las competencias del cuidador, del adulto mayor dependientes. También es importante mencionar respecto de la rehabilitación o tocar lo referente a los dispositivos ortopédicos. Sí. Yo creo que esta cuestión de los cuidadores es muy importante porque lamentablemente muchos de los cuidadores de adultos mayores han ido aprendiendo con la marcha, han ido aprendiendo con la necesidad. Y entonces, bueno, aquí hay diversidad de adultos mayores. Ustedes saben que hay adultos que son cuidados por familiares y otros son cuidados por profesionales, pero la población en general en nuestro país, sin un recurso económico suficiente, ha tenido que pues hacer mano del apoyo de la hija, de la nuera, porque lamentablemente el perfil de los cuidadores ha recaído más en las mujeres. Se sabe que más mujeres son cuidadoras, aunque hay algunos hijos y algunos hombres o nietos que le entran a esta cuestión del apoyo, pero ha recaído más en las mujeres y han tenido que aprender en esto. Hay poca formación en nuestro país que como a nivel profesional que enseña cómo movilizar a los adultos mayores. Si esta persona me quiere dejar sus datos y tiene interés, yo con mucho gusto le puedo compartir algunos folletos que tengo, pues para aprender a cómo moverlo, porque hasta esto, ¿no? El saber mover a un adulto mayor de la cama, de ayudarlo a
a vestirse, pues requiere también un aprendizaje bastante grande, sí. Pero es fundamental el perfil de los cuidadores, porque también un cuidador de adulto mayor, pues, bueno, de cualquier enfermo, pero de un adulto mayor que de repente puede empezar a tener patologías o problemas también ya cognitivos, pues, pues su situación no va mejorando, sino al contrario, ¿no? Se va deteriorando cada vez más y se van acumulando las cosas físicas, pero luego vamos a lo cognitivo y eso se suma también a estar preparados para esto. El desgaste emocional, el burnout para muchos cuidadores también es otra cuestión que hay que tener ahí en el radar. Y ojalá nos dé para hacer alguna plática de esto del burnout, que también es un tema muy interesante para los cuidadores. Claro que sí, Lupita, muchas gracias. Y entonces le invitamos a Cecilia si nos quiere dejar sus datos para que la doctora Lupita le pueda compartir estos materiales que le comenta. Luz María Chávez nos dice impresionante el realismo y las profundidades de la escultura. Sí, es muy fuerte como esa escultura de la soledad de los adultos mayores, pero finalmente pues es una invitación a estar pendientes a que, bueno, si nuestra sociedad mexicana está envejeciendo, que estemos pendientes de el crear condiciones sociales, económicas, de salud para nuestros adultos mayores. En otros países ya se empieza a dar, perdón, Reben, en otros países se empieza a dar estas comunidades de adultos mayores que son amigos, que decidieron por motivos personales vivir solos. No significa que quien vive sola vive en malas condiciones. Yo conozco mucha gente que vive sola y vive en buenas condiciones, pero el pensar en comunidades de apoyo y de redes de apoyo, eso es muy bueno. Muy bien. Muchas gracias, Lupita. La nutrióloga Marisol López de Cholula nos dice, en la consulta diaria, el principal problema es a veces la familia, pues no hay alguien que dé un seguimiento o esté al pendiente y nos enfrentamos a que tantos hijos como padres están deprimidos o con muchos problemas y esto en consulta es difícil para poder avanzar en los resultados. Es importante concientizar a la sociedad en que tienes que tener una estrategia como hijo para poder enfrentar esta etapa. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que de repente rebasa, ¿no? Las nutriólogas trabajamos muy de la mano, ¿no? Con los psicólogos y las psicólogas, porque pues en ocasiones, por más que a veces la nutrióloga puede estar ahí pendiente, atenta, haciendo el plan de nutrición, a veces tiene que pasar a otro plano más pues de revisar qué está pasando en la dinámica familiar, pues para que tengan el apego al tratamiento o el apego a las dietas saludables, ¿no? Pero tienes toda la razón, nutrióloga. En la parte que de repente, pues hay una dificultad ahí a nivel del núcleo familiar y hay que estar como picando piedra, ¿no? Para que se haga una buena contención y pues finalmente un buen resultado. Muy bien, Lupita. Cecilia nuevamente te felicita. Gracias por compartir y tener presente que el envejecimiento es un proceso al que los individuos responden de diferente manera y sobre ellos trabajar, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. Excelente ponencia, Lupita, también la nutrióloga. Muchas de las mejores obras del mundo se han creado en etapas del adulto mayor. Claro, cierto, muy cierto, sí. También nos saluda Chalia Urbieta, se conectó y saludos desde Oaxaca, le gustó mucho el tema y el desarrollo. Ok, muchas gracias. Gracias, saludos hasta Oaxaca. Así es, Juan Carlos Guerra también dice excelente ponencia, nos das oportunidad de cuidar aún más a nuestros adultos mayores. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que hay que cuidar a los adultos mayores y hay que cuidarnos nosotros como adultos mayores, finalmente, ¿no? Luego, a nivel de la psicología se trabaja mucho esto del niño interno. Yo creo que tenemos que trabajar también al adulto mayor interno que tenemos y que estamos preparando para nuestra vejez, ¿no? Así es. Gracias, Juan Carlos. Hilda Vianey te comenta mil felicidades, Lupita. Es muy importante el rol que mencionas, de la sabiduría que mencionas. Debemos empezar en casa. Me gustaría vivir para ver esta valoración de parte de los medios de comunicación. Mis abuelos solían decir, es una fortuna llegar a nuestra edad y así es. Gracias, Lupita. Sí, gracias, Hilda. Sí, es una fortuna llegar a viejos, ¿no?
Yo lamentablemente perdí a mis padres no jóvenes, bueno, yo digo que estaban jóvenes, tenían 70 años. Yo los veía todavía muy fuertes y todo, pero quien tiene la fortuna de tener a sus padres ahorita de 80 años, de 85, adultos mayores ya de 90 a 100 años, por esto de la esperanza de vida que ha aumentado, es una fortuna y son sabios, ¿no? Tienen sabiduría. Ahora sí que como dice el dicho popular, más sabe el diablo por viejo que por... Más sabe el diablo por viejo que por... ¿Cómo dice el dicho? Por diablo, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así es, Lupita. Gran fortuna para quienes tienen esta oportunidad de tener a sus papás en edades ya más avanzadas. Crisantema Bello nos dice muchas gracias, muy interesante la información que nos han compartido. Ella se conectó desde Acapulco. Sari pregunta, ¿en dónde está esta escultura? Está en Bilbao. En Bilbao. Bilbao, sí. Y bueno, Tonantzin manda saludos finalmente. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Lupita, te invitaría a cerrar este foro. También comentarles que a través de la promoción de posgrados estamos impartiendo todas estas ponencias y también invitarlos, ya que son pues nuestros docentes del área de la salud que acompañan y han posicionado a la Ibero con muchos temas, nutrición, psicología, tener presente que las convocatorias se encuentran abiertas. Sé que nos acompañaron adultos mayores que se fueron presentando aquí en esta sesión. Nos da mucho gusto que ya vayan tomando en cuenta estas recomendaciones que nos da Lupita. Ya aprendieron inclusive a usar el Zoom. Los vimos ahí desde que se fueron conectando. La nieta le pudo ayudar a conectarse. Y también tenemos gente que se encuentra en área de la salud, nutriólogos, en este caso también psicólogos, que los invitaríamos también a seguirse preparando. Lupita es nada más un cachito de la amplia experiencia que tiene, solo nos regaló estos minutitos, pero de la amplia experiencia que tiene a través de la psicología, así como todos nuestros docentes, la maestría en psicoterapia, la maestría en desarrollo humano, el doctorado en investigación psicológica y por supuesto también la maestría en nutrición clínica, pues invitarlos a estos procesos si se encontraran interesados. Vuelvo a dejar los datos de admisiones y de nuestros correos en general, por si quisieran también estar interesados en las siguientes sesiones que daremos. Esta fue la 4 de 8, entonces todavía nos quedan 4 temas bien interesantes en cuanto a compras, tips para hacer compras inteligentes en alimentos, cómo mejorar el sistema inmunológico a partir de la alimentación. De verdad, pues si les gustara seguir en estas conferencias, pues con gusto vuelvo a dejar aquí los datos, tanto del WhatsApp, del Facebook, por si gustan también, síganos en Facebook, Posgrados Ibero Puebla, y también dejamos el correo de la doctora Lupita Chávez, por si alguien quisiera tocar un tema más en corto con ella, también ella abre su correo. Perfecto, Rebe. Pues agradecerles a todas y a todos los que se conectaron. Es tiempo bien aprovechado para pues reflexionar de estas cuestiones que finalmente nos tocan lo humano. Entonces, pues les agradezco mucho su presencia. Gracias a Promoción de la Ibero y gracias a todas mis compañeras y compañeros del departamento por estas pláticas que ya comentaba Rebe, que continuarán. Y bueno, pues me dará mucho gusto que algún día tengamos oportunidad de escribirnos o de verlos por la universidad. Muchas gracias, Rebe, por el apoyo. Gracias a ti, Lupita. Excelente ponencia. Nos vamos muy, muy fascinados con todo lo que ustedes nos están compartiendo en cada ponencia. Muchas gracias a todos quienes se conectaron de varias partes de la República e incluso aquí en Puebla. Ojalá les podamos haber ayudado con esta información tan útil que Lupita tuvo a bien darnos. Muchísimas gracias a todos y pues seguimos en Ibero Puebla a sus órdenes. Gracias, Rebe. Bye, Lupita. Bye.